Nuestro Señor, es su propósito y su anhelo que estemos hoy reunidos en este lugar para escuchar su palabra. Vamos a reflexionar en su palabra, abriendo nuestra Biblia en la Epístola Universal de San Judas. San Judas se encuentra justo antes de Apocalipsis. San Judas, apóstol. Estamos en un tiempo muy peligroso, hermanos, donde hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas personas que se levantan con distintas enseñanzas. Y la palabra de Dios nos dice que si vienen a nuestra casa sin traer este evangelio, sea anatema. Tiene que ser rechazado aquellos que vienen en su propio nombre, aquellos que se creen la única puerta, la única salida, ¿verdad? Nosotros tenemos que rechazar porque dice la Escritura que la única puerta es el Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo solamente podemos llegar al Padre. Entonces, aquellos que se puedan poner en pie, invito a la iglesia que se pongan en pie, por favor, para leer la Escritura de nuestro Señor. Dice en San Judas, desde el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él por el cuerpo de Moisés, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Sigue esto, pero nosotros vamos a reflexionar. Ya tenemos bastante luz para saber de qué estamos hablando. Estamos en un tiempo peligroso, hermano, como le estaba diciendo, y en estos últimos tiempos
no solamente se van a levantar falsos maestros, falsos enseñadores, también va a haber apostasía, personas que alguna vez profesaron el nombre de Dios, alguna vez incluso algunos predicaron o sirvieron en la presencia de Dios, que hoy en día están negando la fe. Yo he oído a muchas personas con mucho que son personas ilustres, vamos a decirles, personas de renombre que todos le conocen, que hoy en día están diciendo que no sabe si Dios es real porque nunca les vio y no puede dar el 100% de que Dios sea real ya que nunca le vio y cosas así, y se le están llamando apóstatas. Estoy seguro que también algunos de ustedes ya han escuchado de estos grandes artistas que ellos, para ser sinceros, como dice la escritura, ellos se tiran por lucro. Imagínense si vamos a traer un cantante famoso acá, hermano, de Estados Unidos, de México, de otro país, no te va a venir en esta iglesia. No, porque tiene que estar en un hotel de primera, tiene que venir en avión, tiene que ser pasaje y de vuelta compra, y encima tiene que pagar. O sea, que pagarle para que venga, porque dice que ellos comen del altar, que es lo que predican y todas esas cosas, que el obrero digno su salario. Pero no es de eso lo que la Biblia nos habla. Ellos, por ejemplo, se lucran con el evangelio, ellos componen músicas hermosas, alabanzas, oraciones, pero después venden. Entonces, el Señor nos advierte de eso antes de que sucediera, porque en aquellos días solamente ellos tenían los salmos, más algunos himnos que compusieron después algunos rabinos, ¿verdad? De la época de los judíos, pero el cristianismo era nuevo, porque acá el Señor Jesucristo vino y rompió prácticamente la esquema de los judíos. Él vino y en realidad vino a los judíos. Por eso la escritura dice que a los suyos vino en Israel, en Jerusalén caminó con ellos, pero él no se fue a predicarle a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los fariseos, no se fue a los maestros de la ley, no se fue a los rabinos, sino que él vino y se fue a los que los judíos rechazaron. Porque los judíos se creían únicos, ellos se creían los santos, ellos se creían que ellos tenían la ley, que ellos tenían la salvación, que ellos le conocían a Dios. Y es verdad, ellos conocían a Dios a través de la escritura, pero no de una forma personal, no tenían una comunión tan íntima. Todo lo que ellos hacían era rito. Era repetir, y todo era por rito, era ritual, todo era ritual, desde la A hasta la Z. Todo lo que los judíos hacían era puro ritual. Si cantaban era porque se tenía que cantar. Si ofrendaban es porque se tenía que ofrendar. Es todo rito, es una cadena, un ritual que repiten día tras día. Hasta que el Señor Jesús una vez le dijo, bien que profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo solo de labio me alaba, porque ellos no le conocen a Dios, nunca le conocieron a Dios, sí escucharon de Dios, saben que hay un Dios todopoderoso que se llama el gran yo soy. Ellos ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre porque dice que es sagrado. A ellos se dan cuenta que no le conocen, porque si yo tengo mi hijo, obviamente yo le voy a decir, hijo, ¿cómo me llamo? Yo no le voy a decir, no quiero que sepa mi nombre, como si yo me voy a mantener secreto. Eso es lo que ellos tenían de cerca de Dios, que Dios se permanecía secreto, pero que la escritura está, y ahí ya está, no había cosas nuevas. Y aparte que siempre se escondían detrás de que Dios dijo, yo soy Jehová. Escucha Israel, Dios es uno. Y cuando vino el Señor Jesucristo y dijo, yo he salido del Padre, y cuando habló del Espíritu Santo y que enviará él, ahí ya aparecieron tres. Y era cosa que no entraba en la mente de los judíos hasta hoy día, salvo que son aquellos judíos mesiánicos, los que han recibido al Señor, o los que aceptaron la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguen siendo judíos, pero ya mesiánicos. Así como el apóstol Pablo, Pedro, ellos eran judíos, fueron judíos, murieron judíos, pero apóstoles, o sea que mesiánicos. Porque aceptaron al Mesías, ellos y todos los demás
hay muchos que no son. Por ejemplo, Timoteo se hizo judío, él se circuncidó, pero ese Pablo hizo una excepción por Timoteo, no que él enseñaba eso. A Tito, por ejemplo, ya así nomás, Tito ya no fue circuncidado, pero Timoteo sí, porque ellos iban a predicar a donde estaban los judíos, entonces para no ser tropiezo. Por eso es que le circuncidó y le judaizó a Timoteo, cosa que ya no sucedió con Tito. Y así hay muchos judíos de lo que vivían en Israel. Hoy en día, yo estuve viendo en el Facebook, en las redes sociales, acerca de un pastor que fue a hacer una encuesta allá en Israel y le preguntan qué piensa de Jesús, y a todo lo que le entrevistó, nadie quería saber de Jesús en Israel. Hasta hoy en día en Israel hay personas que no quieren, y por eso fue que se levantó la persecución. Pero entre todo eso había un grupo pequeño que sí creían en Jesucristo. Y a ese grupo pequeño, como dice el escritor conmigo de nuestro Señor Jesucristo, a esa pequeña manada, le dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Ese está en el verso 3, hermano. Por la solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Hay una salvación, hermanos, que nosotros debemos de cuidar. Debemos, hermanos, de cuidar esta salvación. La salvación es un regalo. Ese no es por obra, no es porque yo me porté bien, no es porque me porté mal, no es porque hice obra de caridad, no es porque hice almuerzo y repartí a los indigentes, no es que me fui a una plaza y organicé un evento para los chicos, no es que hice un maratón para ayudar a los vecinos, que pues no, hermano, eso es trapo inmundo delante de Dios. Dice que nuestra justicia es como trapo inmundo delante de Dios. Eso sí es obra buena. Eso Dios nos va a pagar acá en la tierra. ¿Por qué? Porque hicimos acá en la tierra. Si nosotros plantamos una mandioca acá en la tierra, obviamente que no va a florecer en el cielo. ¿Dónde va a salir? En la tierra va a salir. Si nosotros cultivamos, por así decir, tomate, no va a germinar en el cielo. Aquí va a germinar. Entonces, ¿dónde vamos a tener la recompensa de su fruto? Acá vamos a comer su fruto de la tierra, es para nosotros. Así también cuando nosotros mentimos, no sale una planta de mentira a la tierra, pero sí sale, en el cielo florece la mentira, porque esos son ya espirituales, cosas que ya no se ven, son moral. Entonces Dios dice que tiene un libro de memoria. Ese está en Malaquías 4. Allá por terminando dice que Jehová escuchó la voz de los que le temían, dice, y fueron escritos en el libro de memoria. Esta es Malaquías 4, no sé, allá terminando ya, habla de un remanente que no se estaban corrompiendo como los demás, que se estaban corrompiendo en la temporada antes de que llegara la apostasía de 400 años de silencio desde Malaquías hasta Zacarías, que aparece en el Nuevo Testamento, que es San Mateo. Cuando Zacarías se fue para prender incienso, dice que ahí se le apareció el ángel. Ahí volvió otra vez a surgir la voz de Dios. La última voz fue oída por Malaquías. Y después de 400 años volvió a escuchar Zacarías en el Nuevo Testamento, cuando le anunció a Gabriel, le dijo que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, el cual se iba a llamar Juan, iba a ser grande. Eso ocurrió después de 400 años. Y antes de ese silencio devastador, antes de ese silencio destructivo, que vamos a decir, porque cuando Dios deja de hablar, hermano, ahí viene el hambre, viene la muerte. Y durante ese silencio, ellos prácticamente se devastó. Fueron matados, fueron muertos a espada, vino hambre, pestilencia, muchísimas cosas. Hay historiadores que dejaron escrito. También están estos libros que
que no fueron canonizados, pero se consideran historia, como los de Macabeo, todas esas cosas cuentan cómo ellos sufrían en la época de los emperadores, cuando los romanos agarraron colonizaron, o sea que agarraron y tenían bajo su imperio a Israel y prácticamente a la tierra. Dice en la historia de los macabeos que la tierra del mundo estaba bajo el gobierno de los romanos, ellos gobernaban. Es más o menos así como nuestro caso aquí en Paraguay de España. ¿Recuerda España? Vino y tomó como su propiedad lo que es América. No solamente Paraguay, acá, Brasil, Argentina, hasta que cada uno se fueron independizando. México, cada uno se fueron independizando. Anteriormente dice que existían los indígenas. Allá por México creo que estaban los indios aztecas. Después allá por la zona Centroamérica estaban los incaicos, los incas, los mayas. Y nosotros los guaraní, los guayaquil, esas cosas, mucho vulgar, algo así, ¿verdad? Son todo lo que existía hasta que llegaron los españoles y ellos conquistaron y ellos estaban sobre esto y esto era territorio español. Y era así lo que pasó con Israel cuando fueron agarrados por el imperio romano y fueron oprimidos por años. Imagínense, ellos en su propia tierra ellos estaban esclavizados, en su propio país estaban esclavizados, en su propia casa estaban esclavizados. Parte de esa historia vemos cuando escribieron los primeros escritores del Nuevo Testamento. Al escribir San Mateo vemos cómo venían los recaudadores y cómo llevaban todo lo que tenían. Y eso era de parte de Roma. Esa es una opresión, cosa que no se veía, hasta no salía a luz hasta que se levantó alguien y comenzó a escribir la historia, no para narrar cómo está, pero para narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo y cómo estaba trayendo una luz de esperanza, una nueva esperanza para aquellos que aún estando en esa circunstancia, en esa situación de vida, había esperanza para ellos. No importara, Pablo dijo que él estaba encarcelado, pero la palabra estaba libre. Y ellos dicen que estaban una vez, fueron a predicar en un país y le apedrearon casi muerto. Dice que arrastrado, dice que él ya no daba más y arrastrado, dice que le metieron a Pablo y a Silas en el fondo, donde era en la prisión más segura, donde están ¿cómo se dice? Lo más peligroso. Le metieron ahí a Pablo y Silas que nunca le hicieron nada a nadie. Pero esa era obra del enemigo que estaba persiguiendo para callar a aquellos hombres que se estaban levantando valerosamente a predicar una nueva temporada, una libertad, cosa que la persona no quería, porque ellos querían, los poderosos querían que los humildes estén bajo el yugo. Pero ahí Jesús vino y les libertó de ese yugo pesado. Y ahí le metió a Pablo y a Silas, y dice que ellos estaban inconscientes prácticamente, pero a la medianoche dice que ellos se levantaron. Ellos se levantaron y ellos no se quejaban. Ellos dijeron: yo ya no me voy a ir a predicar, yo no me voy a ir a esa iglesia, yo no quiero saber nada de nada, yo voy a irme, voy a formar mi hogar, mi familia, voy a trabajar y me voy a dejar de todo. Ellos no dijeron eso. Se levantaron, dice que moribundos estaban y comenzaron a cantar. Tenían grillo por su piel, cepo y cadena por su brazo. Estaban encadenados así con sus manos y tenían grillo por su piel, y ellos dicen, comenzaron a entonar himnos ahí en el calabozo. Dice que los presos comenzaron a escuchar. Antes eran las cárceles, era así como una cárcel estatal como tenemos hoy en día, como Tacumbú, como de la cárcel de Buen Pastor. No, era una casa, por ejemplo, esta vamos a decir que una casa. ¿Y quién le encargó la casa? Yo. Y entonces viene el Dios, me dice, voy a alquilar de vos. Y yo soy el carcelero, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, tanto, yo tengo y te voy a arrendar tanto. Y bueno, ellos pagan. Ellos pagan porque ellos lo que tenían era oficina, vamos a decirle, por donde ellos estaban. El territorio era ajeno, pero ellos usaban la casa, alquilaban la casa y convertían en cárcel. Por eso dice que la casa de fulano, que era cárcel. Por ejemplo, en la casa de fulano, que usaban como cárcel.
Entonces ellos le pagaban al carcelero y le tenían que decir, esto no quiero que se me escape. Y dice, si llegaban a escapar, dice que el dueño de la casa, el dueño de la cárcel, pagaba con su vida. Por eso cuando Pablo y Silas cuando cantaron, dice que vino un terremoto, tembló y el lugar cayó. Y las cadenas dice que se rompieron y las puertas fueron abiertas por el cántico, por la alabanza, por la oración. No es que ellos se quejaron, sino que ellos comenzaron a alabar en medio de esa terrible situación que se encontraron. Comenzaron a alabar, a adorar a Dios y comenzaban a temblar el lugar. Y dice que el carcelero sacó un puñal y se iba a clavar, se iba a suicidar, porque era como se iba a morir de alguna u otra forma, porque los judíos o los romanos le iban a venir después por los ¿dónde están? Y si le decían se escaparon, le van a matar sí o sí. ¿Por qué? Porque esa era la tarea de ellos. Entonces yo no tenía que. Y ahí Pablo le gritó y le dijo, acá están, no te hagas nada. Y ahí el carcelero dice que le preguntó, ¿qué haremos para ser salvos? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que trajo otra vez una liberación para ellos. Al final ellos fueron puestos en libertad, le querían soltar públicamente. Pablo le dijo, ¿cómo van a soltarnos? Si en público nos soltaste y querés a escondidas soltarnos. No, también tienen que decir soltarnos en público. Y porque nosotros somos ciudadanos romanos, ahí todos se asustaron y conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces era así la historia, hermano, devastador, como vemos en qué condición se encontraba Israel y en qué condición se encontraba el templo. Dice que se convirtió en un mercado, no dentro del templo, ¿verdad? Pero afuera dice que era todo negocio. La gente dice que venía de lejos y venía y compraba lo más barato. Los mercaderes tenían acá de primera, de segunda y de última clase. Entonces lo que no tenían, generalmente la persona que tiene pecado se va y compra un cordero, llevan al sacerdote, matan el animal y son perdonados. Ese era lo ritual, pero que en su corazón ellos no se arrepentían. Ellos cuando pecaban solamente pensaban cuánto van a gastar y se iban y buscaban y uno que está un poco enfermito por ahí de tanto, entonces ese tío no está de nuevo, entonces antes costaba 30,000, ahora te voy a dar por 12,000. Llévame por 12,000, sí, bueno, voy a aprovechar la oferta. Y lleva ahí al sacerdote antes que se muera, matarme y bueno también. ¿Por qué? Porque ellos se lucraban con eso, porque ellos tenían por estar ahí, ellos tenían que pagar impuestos también. Y todo era dinero, todo era lucro. Pero el Señor Jesucristo, o sea que el Espíritu Santo, a través de San Judas era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano de padre, hermano de padre, o sea de María, porque medio padre, medio hermano, porque sabemos que José no era el padre de nuestro Señor Jesucristo, era solamente hijo de María. Entonces Judas, Jacobo, y hay más hermanos que sí eran de la familia, del matrimonio de José y María. Entonces San Judas es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, le conocía demasiado bien. San Juan que está al lado, él también era su hermano. No sé más si que escribió. No, este me parece que es todavía el evangelista. Pero el que escribió de los apóstoles del Señor Jesucristo solamente fueron 3: San Pedro, San Juan y San Judas, lo que eran sus apóstoles. Y después el evangelio, que es Mateo. Y San Juan también, ellos fueron sus apóstoles. Después otro no. Pablo no fue su apóstol, así que caminó con él. Pero a él se le apareció ya después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy el último apóstol como abortivo, se me apareció a mí, y al último se me apareció a mí, dijo. Primero a los 12 y al último se me apareció a mí, allá por lo último. Y como no aparece, dice que en la escritura que hay 12 cimientos en la Nueva Jerusalén que tienen los nombres de los 12 apóstoles. O eran las 12 tribus, después están los 12 apóstoles. Pero ahí no aparece Judas Iscariote, tampoco aparece Pablo.
Sí aparecen los demás que fue reemplazado por Judas Iscariote. Entonces, San Judas, después de examinar toda la situación, comenzó también a escribir a los hermanos. Y es para nosotros también hoy en día, porque se quedó plasmado en este. Antes no era así, antes era epístola, por eso ellos usaban pergamino. Este, por ejemplo, tiene una hoja nomás. Habrá usado muy poco. Este es la época de papiro ya creo. Ellos comenzaron a usar estos materiales, no así la Biblia en sí, como nosotros tenemos hoy en día. Y comienza a decir a los hermanos, para que se cuiden, para que cuiden su salvación que una vez oyeron. Porque va a haber muchas personas que van a venir con falsas enseñanzas, van a venir con falsa doctrina para engañar. Y después nos advierte que si nosotros seguimos los pasos de ellos, si comenzamos a salir del verdadero evangelio, si salimos del camino que nos trazó nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vamos a terminar como terminaron los ángeles. Dice que por su desobediencia, que no guardaron su dignidad, dice la Escritura, fueron puestos en prisiones oscuras. Hermano, hay cientos de ángeles, demonios, que no están sobre la tierra. Nosotros decimos que todos los demonios se cayeron. Bueno, escuchamos decir, ¿verdad? Muchos predicadores escuchamos decir que todo lo que cayó con Satanás está en la tierra. No, hay ángeles en los cielos. Esa es la morada, el primer cielo. Esto no está en la Biblia, hermano. Es estudio profundo, sacando en conclusión, como dice, que los demonios potestades del aire, dice. Quiere decir que están en los aires, están en el aire. Príncipes, gobernantes, que ellos están en el aire, que tienen ahí su lugar, donde ellos intentan bloquear lo celestial con lo terrenal. Y muchas veces, hermanos, ellos bloquean por completo el paso cuando nosotros estamos débiles. ¿Cómo nosotros nos debilitamos cuando dejamos de orar? ¿Cómo nos debilitamos cuando dejamos de ayunar? ¿Cómo nos debilitamos cuando dejamos de congregarnos? ¿Cómo nos debilitamos, hermanos, cuando dejamos de hacer vigilia? Yo siempre digo que hay 5 pilares que un cristiano nosotros debemos de cumplir. 5 pilares para que nuestra casa pueda estar segura. ¿Cuáles son estos 5 pilares, hermano? Yo le digo que uno es la oración, el segundo la lectura de la Biblia, el tercero es congregarse, el cuarto es el ayuno y el quinto es la vigilia. Hay personas, hermano, que vuelven a hablar de vigilia y no. Te va a pasar la noche entera, hermano, hablando, viendo películas, en fiesta, en boda, en 15 años, en acontecimientos, cuando hace calor, cuando no hay luz, cuando hay muchos mosquitos, hermano, se van a pasar hasta las 3 de la mañana. Vos le hablas de vigilia y no puede. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Esto es espiritual. Te va a pasar, hermano, horas te van a estar sentados y van a estar sentados tomando tererero. Ya pasó 2 horas. Pero vos le decís, vamos a orar 1 hora. No puede, hermano. Te arrodillaste. Y en los 10 minutos voy a escuchar a la gente acá pedir para no puede, hermano. Porque esto es espiritual. Pero si vos le pones una silla, ella no se va. Nosotros hacemos con mi esposa. Viene para la oración. No arrodillamos. No traigan su tereré. Si traen, dejen allá. Después de orar todo, pueden agarrar su guampa, su termo y se van a su casa a tomarse el terreno porque nosotros tenemos cosas que hacer. Pero si no tenemos, le decimos, vamos a hacer una ronda y tomamos tereré. Pero la gente no puede, hermano, muchas veces. Hay sí personas que sí pueden, no todos, no estoy enseñando, sino que para enseñar un poco acerca de cómo se debilita nuestro espíritu. ¿Por qué nos debilitamos? Entonces, cuando surge un problema, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Todo lo que tenemos ahora, la obra de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? La Biblia dice manifiesta, son las obras de la carne, son ira, contienda, celos, pleitos, disensiones, palabras
sana cuando nosotros alimentamos nuestra carne y debilitamos nuestro espíritu porque no oramos, no leemos la Biblia, no ayunamos, no nos congregamos, no hacemos la vigilia. La vigilia, hermanos, yo siempre le digo a los hermanos, a todos los que vienen acá, no esperen que nosotros programemos una vigilia para que vengan. No, hagan ustedes en su casa. Cada uno en su casa, aparte. Bueno, ya dice la Escritura, despedida a la multitud, dice que Jesús despidió a la multitud. Él subió a estar a solas con Dios. Él solo se subía. Hermano, hay personas que no hacen vigilia porque dicen que vino pocas personas. Yo en la iglesia, hermano, no le llamo tanto vigilia. Le digo más bien culto prolongado. Porque todo lo que se hace en un culto se hace otra vez en la vigilia. No hay esa entrega de arrodillarse y estar ahí orando, clamando, así como Jesús hizo. Él dice que ahí se arrodillaba él solo, incluso se fue con sus apóstoles. Llevó a Juan, Jacobo, a Pedro, le llevó, y dice que aún de ellos se apartó Jesús. Y no solamente una vez, fue cuando la transfiguración, dice. En la transfiguración también ellos fueron los 4. Y Jesús igual se apartó de ellos para estar a solas con Dios. Entonces, si venimos a la vigilia en la iglesia, cuando nosotros decimos vigilia, en realidad no es la vigilia lo que habla la Biblia, es la vigilia que los hermanos inventaron. Es la vigilia que está escrito en la Biblia. No le estoy diciendo que está mal lo que hacen, no. ¿Por qué va a estar mal? Te van a la iglesia, bueno, comienza el culto a las 7, a las 8, a las 9, termina, ¿verdad? Y después hay un receso, se cena, toda esa cosa, y después se entra otra vez a las 9:30. Así es la vigilia, ¿verdad? Y va. No hay intimidad. Entonces, ahora vamos a pasar a. Cada uno pasa a cantar. Cuando más cantante hay mejor, porque hay una hora ya vacía. O si no, alguno hace su programa. Bueno, la hermana Micaela va a pasar a cantar. Bueno, ahora nuestro hermano Marco va a pasar a cantar. Y cuando más todo así. Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora el tiempo de testimonio. O sea que es entre nosotros que vamos a traer la comunión. Nadie va a decir, Señor, estoy dejando mi cama de lado, estoy dejando mi edredón. Y vengo a poner mi rodilla acá en el pie. Quiero hincar mi rodilla acá, quiero estar contigo en tu presencia. Señor, quiero ahora que nadie me está contando, mi familia ya se durmió, mi esposa, mi esposo, mis hijos ya se durmieron. Ahora yo voy a hablar contigo. Quiero estar contigo, Señor. No sé hasta qué hora, pero quiero estar contigo. Si depende de ti, yo quiero amanecer acá. Y quiero estar contigo, Señor. Y ahí Dios se desciende. Cuando de verdad te pones a buscar. Y Él ve. Es que Dios no puede ser burlado. Entonces Él ve. Y cuando lo que vos haces en secreto, hermano, ese Dios te va a mostrar en público. No vaya a venir acá a mostrarte o ponerlo en tu estado y tener una vigilia. No. Ahí no hay cámara, hermano. Ahí no hay micrófono. Ahí no hay redes sociales. Ahí no hay live. Ahí no hay hashtag. Ahí no hay nada. Ahí no hay TikTok. Nada. Ahí vos, tu teléfono ahí, poniendo adoración, así, ¿verdad? Alabanza, adoración. Instrumentos sonando, que tu casa se llene de esa paz, que los demonios, hermano, huyen, porque los demonios, hermano, pueden dar que pueden, o pueden estar cualquier cosa y nadie está. Y por eso dice la Escritura, para apagar los dardos de los enemigos, porque hay flechas, hermano, que ellos tiran, y nosotros, hermano, a veces nosotros estamos bien. Y de la nada hay mucha cableada. Y nos levantamos y yo así nervioso de mitad, padre, digo, no sabes qué va a pasar, te marea. Uno se comienza a marear, no pasa. Es porque recibiste, el enemigo te estaba acechando. Vos estabas escuchando música secular, estabas viendo películas, está descuidando, está débil, su espíritu se está apagando. Ahí, o apurado. Después, mi cara se me ¿qué me pasa? Y mi paciencia presión, son dardos del enemigo. Nada que suavidad.
Estamos donde está el territorio enemigo. Por eso es importante que nosotros, pero cuando el enemigo viene, hermano, y te encuentra leyéndote, por ahí no me puede hacer nada. Viene el enemigo y te encuentra, voy a estar ayunando. Ay, otra vez, ayune, hijo, a ver. Porque Dios no solo es omnipresente, hermano, no puede tener todo el tiempo al mismo tiempo. El único omnipresente es Dios. Nuestro Dios es el único presente, potente y siente. Él siente todo, Él entiende todo, Él tiene el poder absoluto. Los demonios no, ellos tienen que ir. Por eso dice vuestro adversario, no dice mi adversario. El diablo es nuestro adversario, no es el adversario de Dios, porque si fuera el adversario de Dios, entonces Dios iba a decir mi adversario es Satanás, sino Él dice vuestro adversario. O sea que Satanás es nuestro adversario, Él está en nuestra contra. Entonces, hermano, el Espíritu Santo lo que nos dice a través del apóstol San Judas es que si nosotros nos dejamos descarriar por estos falsos maestros, siguiendo estas falsas doctrinas, nosotros también vamos a terminar como terminaron los que hicieron lo malo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sabemos esa historia, ¿verdad? Egipto hoy en día representa el mundo. Satanás representa al faraón. Y los israelitas, nosotros representamos, o sea que nosotros los cristianos o la gente que vivimos acá en el mundo, representamos a los israelitas que estaban en la tierra de Egipto. Pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos, dice que nosotros oímos y tomamos la decisión de dejar nuestra vida pasar en el mundo. Y ahora ya somos cristianos, ahora todo es nuevo. Cuando venimos del mundo, todo es nuevo, hermano. Antes yo fumaba, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo no voy a fumar más, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sigo fumando? Quiere decir que no, todavía no dejé. Bueno, yo antes robaba, antes yo engañaba, yo trabajaba tal parte y tenía que sacar esto y lo otro, tenía que robar en mi trabajo, tenía que hacer trampa. Ahora ya no, ahora todo es nuevo. No así en un tronar de Dios tampoco, como algunos que hoy no te convertí y mañana ya quiere que sea santo. No, hermano, este es un proceso, hermano. Hay personas que hasta hoy día están en ese proceso de transmutación, se están cambiando como la oruga, ¿verdad? Primero era un gusano, después entra en el tiempo donde se va a procesar, ¿no? La oruga. La pepa está quieto, hermano, ahí no se mueve, ahí él se mueve, no puede retroceder, tampoco puede avanzar, se queda ahí, hermano, se procesa hasta que termina su proceso y sale volando. Ya nunca más le vas a ver a esa mariposa caminando por el suelo. Ya nunca más a esa mariposa le vas a ver entre esa suciedad, hermano. Sino va de flor en flor. ¿Verdad? Se alimenta a los pobres, comienza y posa donde ya no se arrastra más en el sol, hermano. Y esos somos los cristianos, que si es que nos convertimos, ese es convertirte. Ya no sos el mismo de antes, sos el mismo, pero ya no lo haces. O sea que tu apariencia, hasta algunos dicen, hasta tu forma de vestir se cambia. Algunos, cuando Pedro le llegó a Jesús, le dijo, aprende forma de vestir desde las tallas. Ese pareño, Dios mío, ¿qué ocurre en tu barra, Jesús? Desde las tallas, Pedro dice, no, hombre, yo no le conozco a él. ¿Dónde gana? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo habla? Él cómo habla, él cómo se viste. Y dice, vean desde la tapa. Y es cierto, hermano pastor, es cierto. Él hablaba también que es comunicador cristiano, que no lo ve, con el respeto. Y a la verdad, esa animación, el fin de semana, y me dice, él ha escuchado muchas veces, yo ya respeto eso, rechacé el tema de la animación, no lo he hecho.
voy a hacer show global. Y yo le digo, sencillo, hermanito, duele, pero hay que forzar. 2 Corintios 5:17. Y un día va y medita en eso y me dice, bueno, Jesús me invitó, ¿verdad? Que todos son extraños. O sea, que tengo que forzarlo también yo, ir dejando las cosas que antes ya. Porque a veces está nosotros también. Recuerdo con Vicente, a veces decidimos mal, podemos decir no también a las cosas que ya sabemos la palabra, haciendo ese problema. Entonces, hay que hacer teóricamente mucho espectáculo porque ahora la misma cosa pasa en el tema de la radio. Está en la mano de Dios. Solo Él auditoría es mi único ingreso. Y como si muchos me tiran todavía el cascote, me quieren ver el santo logro. Pero tiene un proceso, ¿verdad? Amén. Tiene su proceso ese, y ese también tiene su tiempo el proceso. Algunos son rápidos. Generalmente el proceso dura desde que uno le conoce a Dios hasta su conversión, 3 años. Eso es lo que la Biblia enseña. De ahí a que se prolongue es porque algo está pasando. Pero el proceso de transformación de tu vida antigua a una nueva vida por completo lleva un espacio de 3 años. El Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos por 3 años. Incluso ellos no cambiaron en ese ciclo hasta que recibieron al Espíritu Santo. No importa cuántos años vos estés en la iglesia. Hermano, yo conozco personas que hace 20, 25 años sentados todavía en la vaca, como se dice. Hermano, en la Biblia nos enseña que cuando uno lleva a veces 3 años, ese lapso de 3 años, ya puede, ya no es neófito, ya no es más recién convertido. Recién convertido es lo que son de 3 años para abajo. Si yo no conocía, y ahora yo tengo 42, 41, 40, 39, a los 39 si yo recibí a Dios, hoy ya puedo servir. No de ser un pastor, cosa que sí puede según la Biblia, porque Pablo cuando se convirtió, él se levantó ya a predicar y le quisieron matar. Y los hermanos dicen que en una cesta y con una cuerda le bajaron afuera y le dijo para que se fuera porque le iban a matar. Y él se fue directo a Arabia y se fue en el desierto durante 3 años. Así como los apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo 3 años. Y eso es lo mínimo que uno de nosotros podemos llevar para aprender. Pero eso, hermano, es cuando uno se entrega de verdad a Dios. Si yo le conocí a Dios, gracias a Dios cuando tenía 14 años. Me bauticé cuando tenía 17 años. Y me convertía ya por los 35 años, por ejemplo. Imagínate 35 hasta hoy, 35, 37, 37, 37, 34, 40, ponerle 7 años. Pero eso no es porque yo quería hacer, o sea, no es porque Dios quería hacer, sino porque yo prolongué. Yo no quería dejar esto, yo no quería dejarlo aquello. Venía a la iglesia, hermano, y mi corazón me comenzaba a golpear porque yo sabía dónde estaba mi pie. Me decía, pasen adelante, hermano, que voy a orar por usted, así que mi corazón ya era más fuerte. Y yo me levantaba y todos se levantaban, y mientras todos se levantaban, ¿yo qué hacía? Me daba la vuelta y me iba afuera. Y por fin salí de ese lugar, ¿verdad? Me voy, hermana, me pasa al frente y el pastor pone su mano en mí cuando voy a veces le digo, uy, me hermano. Va, él vea, porque yo no dejaba mi manera de vivir. Yo decía esto y lo otro, yo no quería dejar. Yo trabajaba, hermano, y yo trabajaba en camión, transportista. Y mi director era el combustible, y a mí era. Y yo decía, ya pues pedazo por necesidad. Hacer después la factura, recibo, y me voy a casa, por ejemplo, y ningún control no se hice. Pero o sea, yo puedo anotar para ir tal parte, tal kilómetro, me salió y le tuve que pagar 20, le tuve que dar 10. Lo que sí que yo llevo así, en vez de que lo que era para la caminera, yo tenía mi bolsillo. Y paso informe que sigo o que me salió y le tuve que coimear. Y yo decía, si no hago esto, voy a pasar necesidad. Entonces, ¿dónde está mi confianza?
pensaba que pegar, de estos sacos de allá, antes que aquí el siguiente volumen ya está prueba, porque ya no más no hay de está cuidi, la gente no hay de nada, pero ya tomamos tema, ya tomamos piriri y seco, a mí me está y cosas de mi hermano, en verdad. Pero la mientras no hermano, otro tiempo para, y a pesar de hermano, muchas señales de ni convertir para, de mano, ya es coiti de yo. Hasta yo hermano que iglesia me te vaya se llama pastor, mira este pastor tirando saludos ahí fulano, va a ver, pastor tirando mañana y se le hoy me anda yo y a ver a pasar, donde no tú me anda a enterar de despensa, pero oye, me dice 5,000 de más, andame entonces, o sea que un montón de cosas, yo timó y también hermano, apenas puedo contaminar el ambiente. Vean, hermano, la mincha anti-ella negativa y gentil, no se puede todavía prender, el fuego no le puede todavía, hermano, agarrar. ¿Por qué? Porque este idioma no. Y de así dice. Así es muchas veces, hermano, cuando estamos en ese, pero es necesario que pasemos de la transformación, es necesario que salgamos del proceso, hermano, y de nosotros depende muchas veces si dejamos. Y después dice en el verso 6, y a los ángeles, primero puso como ejemplo a los que salieron de Egipto. De 20 años para arriba, ninguno entró en la tierra de Canaán, solamente los de 20 años para abajo entraron, excepto Josué y Caleb, que ellos dijeron hablaron valerosamente delante de Dios a los israelitas. Entonces, por esa razón fue que Caleb y Josué entraron. Ni siquiera Moisés entró. Nadie en lo que salió de Egipto de 20 años para arriba, según el censo de 20 años para abajo, ellos fueron los que entraron. Y el resto se encontró en el desierto, en el proceso, capullo, que ahí en la oruga, ahí peco, hermano, no sé, cuál es la mariposa. Después dice en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay muchas personas que enseñan esto, hermano, pero usando el libro apócrifo de Enoch, ¿verdad? Que estos eran guardianes de que venían a cuidar a los seres humanos, y que los guardianes vieron a las mujeres que cuando se bañaban eran muy lindas, muy hermosas. Dice que ellos, los ángeles, se emparejaban con ellos, y Dios les maldijo por eso, porque ellos no tenían que tocar a las mujeres de la tierra y todas esas cosas que supuestamente, por eso, es una historia apócrifa, o sea, está en la historia, el libro apócrifo. Cuando dice la palabra apócrifo, significa falso, o mentira, o cuento inventado. Eso significa la palabra apócrifo. Si yo digo apócrifo, estoy diciendo mentira, estoy diciendo falso, estoy diciendo un cuento inventado. Eso es apócrifo. Entonces no es considerado divino esa historia. No hay nada divino que lo respalde. Pero se dice que ellos cuentan que esos son los ángeles que vinieron en la antigüedad, y los ángeles se casaban con las mujeres. Por eso el Génesis dice que viendo los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, ¿verdad? Que eran los guardianes, viendo que las hijas de los hombres, que la hija de los hombres es las mujeres terrenales de la tierra. Entonces los ángeles con las mujeres, hijos de Dios con las hijas de hombres, y se casaron, y dice que tuvieron hijos gigantes, a los cuales llamaron Nefilim. Seguro que escucharon ya todo esto enredo, ¿verdad? Pero no se dejen llevar por esas enseñanzas. No se dejen llevar, hermanos, porque la Biblia mismo nos dice que no hay que dejarnos llevar por otras enseñanzas, salvo que si se compruebe por la Biblia, es otra cosa. Entonces, acá dice, y a los ángeles que no guardaron su divinidad, sino que abandonaron su propia morada. Podemos decir, hermano, que fueron los ángeles que abandonaron el cielo donde ellos estaban para seguir a Satanás. Para seguir a Satanás, porque dice
que cuando Satanás fue caído, eso está en Zacarías Ezequiel, que cuando él cayó, la tercera parte, así eran los ángeles, y la tercera parte se cayó. Dice que la tercera parte se cayó con Satanás para servirle. Y ellos son los que están acá. Y ellos están por rango. Están lo que, eso vemos por, según Pablo, como explica ahora, los huestes de las tinieblas, los principados, potestad del aire, las tinieblas, después están los gobernantes y todo eso. Hay uno que dice que un gobernante, pues nosotros sabemos cómo es un gobernante, ¿verdad? Un gobernador, un territorio, y después están los principados, que son los príncipes. Ese ya abarca más grande. Y hay uno que dice que agarra un país entero. Nosotros conocemos cómo es Brasil, ¿verdad? Es un país lleno de brujos, hechicería. Ellos son los que tienen más alto rango de brujería. Los babayanos, el que es el bayá, esto Guajira y Trancarrúa, todo, hermano, la mayoría sale de Brasil. Y ellos dicen que tienen ahí a los demonios más fuertes, más de poder. ¿Por qué? Porque les rinden culto. Entonces ellos se fortalecen de eso. Por eso es que muchas personas no se quieren tanto a Brasil, así como también allá estos negros, África, así, hay poderes. Y eso, ellos, por ejemplo, agarran no solamente un país, no solamente agarran una ciudad, sino agarran una nación entera. Otro agarra una cultura entera. Por ejemplo, que lo llamamos los masones. Ellos son una cultura, hermano, súper élite. Ellos son los élites. Los masones te van a hablar, van a tirar piedras, van a escupir. Te van a mirar, hermano. Ellos son los masones. Ellos se consideran, hermano, ellos son los élites más en la tierra. Y sobre ellos tenemos una cultura entera. Y puede tomar una cultura entera, hermano, los demonios. Y puede dominar. Esos son los que están arriba. Y hay demonios, hermano, que son los soldados. Así también en el mundo espiritual. Están, ¿verdad?, los pastores. Están los evangelistas. Yo no puedo hacer lo que un evangelista hace. Mi talento no da para ir a hacer evangelismo. Alguien dice, pastor, yo no soy evangelista. No es mi don. El evangelista, hermano, no puede venir a pastorear una iglesia. ¿Quién es el pastor? Y el pastor es un evangelista. Algo está mal ahí. ¿Quién es el pastor? Un apóstol. El apóstol, ¿qué es lo que hace? Él tiene que buscar terreno, ir a levantar iglesia. Eso es lo que hace un apóstol. Hay un profeta, él es nuestro pastor, un profeta es pastor. Mi pastor es profeta. Ahí no coincide según la Biblia. El profeta es otra su misión, maestro. El maestro no puede ser un pastor, porque con el maestro uno no puede ni hablar. Ella imita a gente por el idioma. ¿Por qué? Porque él tiene la maestría. Voy a decir, pero mira un poco, maestro, es así en la Biblia, dice, yo voy a ayunar, el maestro te dice, no, hoy guapa externo, para el maestro. Entonces no puede pasar, entonces el pastor tiene que ser flexible. Hoy guapa externo, antes de teatro. Hoy en mi padre, hoy pita, vamos a visitar, la perra pastor. Vean el templo de recuerdo. ¿Y quién es el más degradado entre todos estos 5 ministerios? El pastor. El más degradado. ¿Quién es el más? El evangelista. Muy por toda la tierra va a predicar. No, yo ahora ya no soy más pastor, yo soy apóstol. Ahora yo soy profeta, yo soy ahora. No me vaya a decir más pastor porque ya no soy más. O sea que el pastor viene a ser el tipo. El más degradado. Sin embargo, la Biblia enseña que los 5 son del mismo nivel. No hay ninguno que es más grande, ninguno que es más pequeño. Y después están los diáconos, como les dije, diáconos, que son los servidores, ayudantes. Después están los líderes también, ¿verdad?, que pueden liderar, pero ellos dependen otra vez del pastor. Están los líderes que pueden tomar decisiones por sí mismos. Los líderes son un ejemplo.
No es que ellos tienen que gobernar a su antojo. Ni tienen que decir, no, ellos programan, hacen, y lo que quieran vivir, no pueden obligar. Pero eso es que ya nos enseñan sujetado a estos pastores. Sí. Si desobedecen, pues ya hay un problema. Sí. Y así, hermano. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el gran juicio, para el juicio del gran día. Ahí hay dos cosas: están guardados en una prisión oscura, estos demonios. Y habla de un gran día. ¿Y cuál es el gran día? El día del juicio. Un día va a llegar ese día. Un día esto se va a terminar. Y esto que vemos hoy, hermano, se va a quedar en el pasado. Y todos, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios. Grandes y chicos. Todos, siervos, esclavos, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí, hermano, hay de aquellos que quisieron tener su pie uno al mundo y el otro en el Evangelio. Los que andan así, hermano, es como estar en dos caballos. ¿Saben lo que es dos caballos, hermano? Poner tu pie en un estribo del caballo a la derecha y tu otro pie en el otro estribo. No conocemos el zorro, ¿verdad? El zorro sí hizo una vez en la película. Ponerle que duró como 15, 10 segundos. Pero de ahí a más no, hermano. Pues para la película Eterna, Antonio Banderas, que se comenzó con dos caballos, ¿verdad? Pero no podemos, hermano, y esa es nuestra vida espiritual en el Evangelio. No podés la mitad al mundo y la mitad. ¿Sabe qué es el refrán de esa persona? Yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. Pepe ya. Y cuando Pepe sepan los que se rita, pero no soy fanático. Pepe, la gente ya se quema hoy. Directo se quema la gente. Porque si hace rito así, a la cancha, pues ya por bulla, ya por ruido. Pero así, yo se rita, pero no soy fanático. ¿Cuántas hay nada? Los que son servitas de verdad me van a decir, ¿y cuándo y cómo? En el Evangelio, hermano, hay muchas personas que yo soy cristiano, pero no soy fanático. Creo en Dios a mi manera. Mi hermano me dijo a mi tema. Me han de cocola y hasta ahí nomás. Y así, hermano. Hay un grande, y dice después, da nuestro tercer ejemplo en el verso 7, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, ellos son como ejemplo, dicen que nosotros tenemos que tomar a ellos como ejemplo. Ay, pues hermano, no rechazar la gracia de Dios. Y Dios trajo juicio sobre ellos. Y murieron con fuego, hermano. Pero no haya médico a Boloña y Coahuila. Va, ese hermano es triste allá. Y era así, pero ese no era el Boloña. Ahí eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra. La misma cosa que pasó en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Ellos sí que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, ¿no? Sino que desaparecieron así. Desaparecieron. Yo estuve mirando más o menos cómo era como una reflexión, un video ilustrativo en dibujito. Y cuando tiró la bomba y cuando la bomba estalló, las personas desaparecieron. La atómica, se dice que la radiación es demasiado fuerte, demasiado grande, hermano, que ni siquiera tuvieron tiempo ni de hablar. Y no quedó ni carne, ni piel, ni hueso, ni sangre. Se devastó. No había que después ir a juntar cuerpo. Qué triste eso, ¿no? Después sigue diciendo en el verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Estas son personas que andan, hermano, que no le respetan a los pastores. Yo no tengo nada en contra de aquellas personas que, ustedes hablan, ¿verdad? Ahí está el pastor y viene uno y le dice, ¿está el hermano? O sea que viene y le baja de su... Es como bien decirle al presidente, ¿te cuido, Perú?
El señor presidente, todos los que están ahí, los senadores, los diputados, todos le dicen, ¿cómo le dicen? Excelentísimo señor presidente, le dicen. Y él es como uno de ellos nomás también. Él se sienta, come como él. No es que él es más, pero de cuento más como es que acá en el mundo, como ellos se respetan, pero nosotros en lo espiritual no. Alguno dice, te voy a presentar a mi amigo que es Jesús. Está bien. Yo no tengo nada en contra, pero dice la Escritura que Jesús nos llama a su amigo. Es diferente que yo le digo, te voy a llamar a mi amigo Jesús. Y ellos me ven como yo soy pero entonces Jesús igual que él nomás. Pero diferente que Jesús viene y te diga, vea un poco, él es mi amigo. Y yo no soy nadie, la verdad. Pero Jesús, que es todo, por eso viene y dice, Juan es mi amigo. ¿Cómo yo me voy a sentir? Me voy a sentir a la altura de Jesús. Pero si yo digo Jesús es mi amigo, a Jesús le voy a hacer bajar a mi altura. Jesús no tiene problema. Él sabe quién es, su identidad. Pero sería bueno más, y eso es por respeto. No es bíblico, no, es que dice así que no tenemos que decir. Dice la Escritura que Jesús nos llamó su amigo. Ahora ustedes ya no se llaman mi siervo, dijo. Os llamaré mi amigo. No dice, ustedes ahora tienen que decirme amigos. No, yo le digo a ustedes que son mi amigo. Y entonces todo esto es así por el yo no le pregunto, usted siervo, sí, ¿qué es tu servicio? ¿Qué sería? Entonces yo le digo, ¿qué tal diácono? ¿Cómo está? Porque eso es, yo me voy a llevar a una casa ajena y encuentro un portero y digo, ¿qué tal señor portero? ¿Cómo está? Veo un jardinero y digo, ¿qué tal señor jardinero? ¿Cómo está? ¿Qué tal señor guardia? ¿Cómo está? Porque eso es lo que es. Te atacan a la policía y vos le decís, ¿qué tal señor oficial de la policía? ¿Cómo está? No le vas a decir, ¿qué amigo? No, vos le estás degradando de su rango. ¿Qué tal señor inspector, policía municipal? ¿Qué tal señor inspector? No dice zorro ahí como ahí. No respeta mi vestido. Eso, hermano. Entonces dice que blasfeman de las potestades superiores, y dice que rechazan la autoridad y todas esas cosas. Y después dice, pero le pone al arcángel Miguel como ejemplo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo, Moisés no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Nosotros al igual, hermano, que los ángeles superiores no podemos ir al Señor, te reprendo. Nosotros lo que podemos hacer es reprender la enfermedad, reprender la obra que hizo Satanás, por ejemplo, reprender, por decir así, que tiene una persona una enfermedad del cáncer. Y nosotros lo que podemos hacer es atar al enemigo, decir, te hago demonio en el nombre de Jesús, te mando que salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Y después ya se va el demonio y se queda enfermo, la enfermedad sigue, pero el malhechor ya se fue. No es por eso que ya se sanó de la enfermedad, no, ahora vos te dirigís a la enfermedad y decís, cáncer, yo te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es más espíritu. Plantó un espíritu, pero ya no es más espíritu. Ese ya es algo que está dentro del cuerpo. Entonces, es así. Nosotros, si es que estamos en el mundo espiritual, debemos de conocer estas cosas. Que los demonios tienen jerarquía. No le pueden llamar más así, porque ellos también tienen su rango. Y hay demonios, hermano, que te va a venir mi alto rango ante, hermano, de ahora y de ayuna y de otra mañana. De ciudad de Jabón, o mañana de ahí. Ambos como, ay, hermano. O sacudipata a la persona, hermano, que algunos no tienen liberar. Va, era porque hoy alguien de Marte vea su vida, hermano. No que sea más grande, sino alguien más fuerte. Y fiel deja, hermano, porque Dios por lo que premia la fidelidad. El Señor Jesucristo le confrontó a sus discípulos y le dijo, generación incrédula, gente incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? No pudieron echar fuera demonio de un joven que tenía epilepsia. Y entonces el padre le dice a Jesús, yo le traje a mi hijo a tu discípulo, pero él no le podía echar demonio. Y Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Incrédulo, le dice. Y después sus discípulos le apartaron y le dijeron, maestro, ¿por qué no pudimos echar?
Y la gente ahí dice que hay demonios que se echan con oración con ayuno. Hermano, si es que con oración con ayuno, cualquiera va a echar demonio. Ahora lo que Jesús le dijo que era el género de la incredulidad que no se echa así nomás. Si yo, hermano, no oro y no ayuno, me va a entrar la incredulidad. Pero si yo vivo ayunando, obvio que voy a tener fe. ¿Por qué? Porque si no tengo fe, ¿para qué voy a ayunar? ¿Para qué yo voy a pasar días en ayuno si después voy a dudar? Si yo paso 40 días ayunando y después voy a tener miedo, no, ¿por qué voy a tener miedo? Entonces mis 40 días de ayuno fue en vano. Entonces yo tengo que tener firme mi pie y decir, demonio, en el nombre de Jesús te mando que te vaya, sea quien sea. Hermano, ustedes ven esos recién egresados de la policía caminera. Vamos a suponer que estudió y hoy se recibió. Se va, hermano, y se pone en la ruta, en la avenida principal, ruta. O una caravana de camión de triple eje, eso es carne. Y él solo nomás se pone ahí. ¿Qué hacen? O puesta pequeña. Nada le puede pasar, hermano. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad. Habla con autoridad, hermano. Y tiene puesto su uniforme. Si vive muy bien, hermano, magano, por eso Dios dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura. Si no está vestido con la armadura, hermano, las botas o satan de la mierda. Pero bien, hermano, imagínate una BTI, hombre BTI, algunos que piden un mío, oye, apenas ya bueno, con ave, o si no con su goma. O petana, hermano, o bujaino, o petana. Pese que hermano, en el mundo espiritual. Debe nombrar ministro de Dios como autoridad. Debe como autoridad. Algunos me dicen, papá, ahora mí no se ve. ¿Para qué? Si vos tenés autoridad también. Ese. Y ahí está el género de la incredulidad. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Es por eso que lo pudieron echar. Pero hay género que no sale sino con oración y ayuno, le dijeron. Pero no es de género de demonio. O sea que los demonios no tienen género. Lo que tiene es rango. ¿Se entiende, hermanos? Entonces sigue diciendo que los que andan así, hermanos, dudando, dicen que son como árboles otoñales. Los árboles otoñales, ¿por qué no tienen fruto? Yo estaba mirando que los árboles otoñales dicen que son los que caen todas sus hojas, son los que no tienen fruto, solo tienen flores. Entonces cuando llega el otoño se le caen todas sus hojas, pero los que tienen fruto no se caen sus hojas. Y ellos tienen su fruto y sus hojas por ellos. Pero los árboles otoñales no tienen fruto y es ondas de mar se llevaban por aquí, por allá, y después estrella errante. La estrella errante dice que ellos no andan y después se apagan. Y cuando la estrella se apaga, dice que es lo que los científicos llaman el agujero negro. No hay agujero negro. Hay ausencia de luz ahí. La estrella que tuvo se apagó. Es como esta iglesia, hermano. Ahora mismo esta iglesia está funcionando, ¿verdad? Entonces la gente puede venir. Pero cuando esta iglesia se cierra o se echa todo y se empieza a hacer acá una vivienda, acá hubo un agujero negro. La gente va a pasar y no va a ver más esa luz. Va a haber un agujero negro. Esa luz que había y se apagó, hermano. Así también es nuestra vida. Cuando conocemos a Dios, nosotros estamos brillando, pero cuando dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de congregar, poco a poco nos vamos apagando. Nos apagamos totalmente y ya no hay más luz. Los vecinos que tenían esperanza por nosotros van a decir, no, pero no joven, no venís a la iglesia. Ya las religiosas se la llenan de mí. Algo ya. Mismo cristiano, ¿cómo le decían? Oye, deja de vivir, vamos a acuerdo con una joven. Oye, deja de vivir, como le decían, ya salen a otra persona, ¿verdad? Qué triste es eso de escuchar a nosotros. No le cogen esperanza de crecer, porque los vecinos tienen esperanza por nosotros cuando nosotros
cristianos. Sabemos, ¿verdad? ¿Qué te hace? Ahora mírense. Mismo hecho de luz y sal la gracia. Sí. Ya no somos nada de eso. Así es, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos hoy, que debemos de cuidarnos en estos últimos tiempos, hermano. No descuidemos la oración. Yo siempre le digo, hermano, que la oración mínima es 1 hora. Ese es lo mínimo. ¿Por qué digo lo mínimo, hermano? Porque Jesús le dijo, no habéis podido orar conmigo mínimo 1 hora. Y para los ya maduros en lo espiritual, el mínimo es 3 horas por día. Ese cuando voy a pasar esos 3 años de tiempo, ¿no? ¿Por qué digo eso, hermano? Porque también en la Biblia dice que Jesús hizo por 3 veces, dice que hizo eso, que se fue, oró y después vino. Después se fue otra vez y así hizo por 3 veces. Y oró 3. Se divide la vigilia 4 partes en 3 horas. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. 3 horas cada uno. Y cada uno es una vigilia. O sea que cada hora vos podés estar despierto. 3 horas. Estar vigilando 3 horas. Podés hacer las 4 vigilias, podés hacer lo uno, lo otro. Son 12 horas. De las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es muy pocas personas que logran alcanzar los 4 vigilias, pero eso es vigilia, estar vigilando. Entonces, mínimo, ¿cuánto es? 3 horas. Hermano, si vos oras 3 horas por día, ayuná 1 vez a la semana, Yepe. Lo ideal sería 2, pero por lo menos con 1 a la semana. Orar 3 horas por día, ayuná 1 vez a la semana. Hacer una vigilia por entre semana, 1 vez a la semana. Son 4 vigilias que va a ser un mes, 4 a 5. Y vas a llegar y te congregas por lo menos 1 vez a tu iglesia, 1 o 2 veces te congregas a tu iglesia. Te va y te fortalece. Va a ser como 4 veces, porque acá no te vas a convertir, hermano. Vos te vas a convertir cuando estás solo. Tu intimidad con Dios. Acá vas a escuchar, vas a aprender todas esas cosas, pero ahí no consiste tu vida cristiana. Tu vida cristiana consiste en tu levantar, exactamente, tu cotidiano. Entonces eso, después ya hablamos de la oración, mínimo 1 hora, pero sería bueno 3 horas por día. Imagínate, hermano, si oras 3 horas por día, ayunar 1 vez a la semana, hacer vigilia por lo menos 1 vez dentro de la semana, después vigilar, te congregar 1 vez, hacer vigilia y después, hermano, comenzar a leer todos los días tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia. Si comenzar a leer todos los días, hermano. Hoy comenzás a Mateo capítulo 1 y te va a ir hasta terminar el Nuevo Testamento. No vayas a leer hoy acá, mañana allá, porque eso es una sopa de letras que no vas a entender. Si nunca leíste toda la Biblia, yo te animo que lea. Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Apocalipsis capítulo 20, versículo 21. Hasta ahí. Lee 4 capítulos por día. En un año vas a leer la Biblia completa. 4 capítulos por día. Cuando llegas al Salmo, hermano, vas a leer 6, 7 en un segundo. Vos tenés que apartar 20 minutos para leer la Biblia. 20 minutos para cantarle a Dios y 20 minutos para orar. ¿Cuántos son ahí? 2, 4, 6, 60 segundos, 1 hora. Lee tu Biblia, orar y después cantar también. Cuando te digo le puedes cantar, no hace falta pedirle a Dios, dame. No decirle, Señor, te doy gracias por mi esposa, por mi esposo, gracias por nuestro hogar, por nuestra familia, gracias por nuestra salud, gracias por nuestro trabajo. O sea que te va a entonar canción de alabanza, de agradecimiento a Dios. Y hermano, Dios te va a dar abundantemente más. Rápido pasa la hora. Si no han hecho, te la pueden hacer, pueden tener su intimidad con Dios, hermano. Y siempre la palabra, no salgan de esto, no se dejen engañar por fábula, por las palabras bien dichas, bien
que son tan diestros con la palabra, así como bien guten, hermano, pero no entendéis para significar la palabra. Importante también entender la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí el mensaje, hermano. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Si ustedes necesitan oración,